Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Sigue bendiciéndonos, Señor. Sigue bendiciendo tu pueblo. Sigue bendiciendo tu iglesia. Sigue bendiciendo a tus hijos. Sigue bendiciendo esta tu casa, Señor. Tú has sido fiel con tu casa durante todo el año, Señor. Y por eso te damos las gracias. Bendice a tus hijos con salud. Bendice a tus hijos con trabajo, Señor. Bendice, bendice, porque tú eres un Dios de bendiciones. Tu mano no se ha cortado aún. Tú sigues derramando bendiciones, Señor. Y por eso te damos las gracias. Bendice tu alfolí, Señor. Y úsalo conforme a la necesidad que hay en tu pueblo y que hay en tu casa. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden pasar a los capítulos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú cumples con tu palabra. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ti. Y por eso te damos las gracias, porque hemos podido sentirte, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y ahora circuncida nuestros oídos para poder escuchar la palabra que tu siervo trae. Bendecimos a nuestro hermano Antonio. Bendecimos la palabra, la enseñanza que trae para nosotros. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos su matrimonio, bendecimos su hogar, Señor. Y ahora, Padre, lo bendecimos a él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén.
Buenas tardes, pueblo. ¿Nos hemos gozado en nuestro Señor? Amén. Amén. Yo siempre me gozo. Yo hago mi apartado ahí, donde ya ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna milka podrá quitarme del gozo de nuestro Señor y bailar yo enfrente de su altar, de su casa. Porque quién sabe que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde primero debemos alabar? Y glorificar. Porque el grupo de alabanza no nos podemos llevar a casa, que no. No nos podemos llevar al medio del salón, no nos podemos llevar al trabajo, no nos podemos llevar en la ducha, ¿verdad? Pero qué bonito que esa alabanza esté en nosotros y la llevemos a cualquier sitio y a cualquier parte. Porque siempre hay un gozo del cristiano que haber recibido la salvación por medio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Ponía yo aquí como encabezamiento, hermano, porque ya nos veo hasta el año que viene. Se acabó el año y un año más que hemos sido victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en este año? Amén. Yo ahora entiendo la palabra y dice, sí, y cuando dice la de maravilla que haría el Señor, que no había papel en el mundo para poderla escribir. Si yo me doy cuenta de las maravillas que hace en un año, y cuando miro más para atrás en el otro que hizo, y en el otro que hizo, y en el otro que hizo, y las que quedan, las victorias que tenemos en Cristo Jesús, ¿cuánto haría Él que fue puesto a vituperio para el mundo? Porque sabemos que Jesús se puso vituperio para el mundo, ¿a que sí? ¿A que ha visto? Yo recordaba cuando me vino la palabra esa de ser vituperio, de un personaje público, Jesús, ¿verdad? Recordaba a Pedro cómo él temió cuando lo señalaron. Sí, este es discípulo de Jesús. Y fue cuando lo negó y lo negó 3 veces, ¿verdad? Y los hijos de Dios hoy en día somos eso, somos vituperios para este mundo. Por eso, cuando tú te declaras hijo de Dios, también tienes que tener presente que este mundo, lo mismo que padeció nuestro Padre, que dice, que vamos a padecer nosotros, ¿no? A él lo persiguieron, a él lo criticaron, a él lo ultrajaron. Y eso es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que exponerse a este mundo para que la obra de Dios siga haciéndose. Y un Hijo de Dios, en definitiva, es lo que dice la palabra. Es la luz y la sal de este mundo. Va en contracorriente de este mundo. Pero bienaventurados son aquellos que por causa del Evangelio sufren y padecen y no se avergüenzan de poner su vida al nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso tenemos que tener esa mente en nuestro Señor Jesús para seguir construyendo no aquí, sino construir hacia donde vamos a ir, ¿verdad? Dice Jeremías 17, 7, 8: bendito el hombre que confía en el Señor y pone confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Jeremías 17, del 7 al 8. Qué bonito ser ese árbol delante del Señor, ¿verdad? Y estar junto a esos ríos de agua viva. ¿Qué es esos ríos de agua viva? Puestos siempre a la palabra y a la palabra de nuestro Señor. Dice que nuestras raíces se extienden. Y se extienden hacia donde, ya no solamente al agua de superficie, sino a las corrientes. Qué bonito que nos extendamos. Por eso dice la palabra que boguemos y boguemos más adentro. Que cada día nuestro peregrinaje en Cristo Jesús estamos llamados a un crecimiento, ¿no? Si tu vida está plana en Cristo Jesús, eres como
esa palabra que dice que son cisternas rotas, porque no retienen el agua. Y eso es lo que no quiere nuestro Señor, que nuestro Señor quiere siempre que aumentemos, porque la gloria de Él se tiene que manifestar en nuestras vidas y Él quiere darnos todas las victorias que no tuvimos en otro tiempo. En otro tiempo estábamos, ¿cómo? En esclavitud. Teníamos otra paternidad. Pero ahora, como ha dicho Jeremías, incluso aunque vengan las sequías, aunque vengan todos los problemas que puedan venir a este mundo, nosotros hasta la muerte en Cristo Jesús es ganancia. Y nunca dejamos de dar fruto. ¿Qué es dar fruto? ¿Qué es un cristiano dar fruto? Un cristiano, tú antes eras un árbol con malas raíces, dabas más fruto para tu propia vida y para la vida de que te rodeaban, ¿verdad? Todo el que comía, que se acercaba y comía de ti, salía malamente. Pero cuando viene Cristo Jesús, arranca esas raíces, nos hace un árbol nuevo, empezamos a adquirir unas conductas y empezamos a beber de la savia de Él y damos unos frutos apacibles. Eso es vivir dentro del Evangelio y caminar como nuestro Señor nos demanda. Amén. Eso da fruto. Dar fruto que ya no... ¿Ha visto los cristianos que están todos los días el Señor les tiene que estar poniendo tiritas? Tiritas a sus vidas. Y le gusta mantenerse ahí. Cuando tú estás llamado para edificar otras vidas y ser la luz y la sal, ya se presentó el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Nos amó por locura, nos formó, nos capacitó, nos llena de dones. No solamente nos llena de dones, sino que nos da un llamado. Y el llamado es ir a este mundo. Y ahora ya uno mengua y ¿qué hace? Que crezca Dios en uno y se da. Porque, como dice la palabra, más bendito es dar que recibir. Que no le vaya a dar tu cartera. Darle lo que Dios... Y tú dices... Pedro y Juan, cuando estaban en la puerta de la iglesia de Villahermosa, dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el poderoso nombre de Jesús. Y eso es el mayor tesoro que le podemos dar a una vida. Tú le podrás ayudar a un hermano o una hermana en un momento adecuado, que también es un fruto de nuestro Señor. Pero si quitas el nombre del Señor para que te veas tú, estás muy equivocado. Porque la salvación solo viene por medio de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que manifestar eso en cada vida para que Cristo Jesús siga creciendo en la vida que tenemos, porque nosotros nada teníamos, ¿verdad? Por eso tenemos que alinear nuestra mente como estos estudios hacia una madurez espiritual y una vida abundante. Yo cuando el otro día me llamaba mi madre, iba en el coche. Claro, les cuelgo el teléfono y mi madre estaba en videollamada porque estaba mi sobrina en casa. Y yo le dije, mamá, no, perdona que no os mire, pero que estoy conduciendo. Y no había terminado de decir la frase. Es como si Dios me diera un toque con esa frase y yo me puse a pensar que es verdad, ¿no? Nosotros podemos descolgar una llamada, hablar con cualquier cosa, pero nunca perder la mirada en el camino del Señor, ni en los peligros que nos pueda venir de frente. En el momento que el cristiano pone la mirada donde no debe estar fuera ni fuera del camino, y al final, ¿qué pasa? Que pegas el porrazo. ¿Amén? Entonces vamos a seguir creciendo hacia esta madurez espiritual y a esta vida abundante. Ya estamos en el tema 8. Estamos en el tema 8 y entramos en el año nuevo con el tema 8, que es extenso y largo y es muy de gran edificación. Este tema se llama establecimiento del pacto de Dios. O sea, parémonos en el título, establecimiento del pacto de Dios, no que está establecido, sino que se está estableciendo en nuestras vidas. Recordemos que estamos en el Éxodo, un pueblo que perdió la llama
de Dios, que había sido esclavizado por los egipcios. Y ahí vemos que ellos, a partir de ahí, de salir de la esclavitud, tuvieron que escoger ¿qué? Leyes, estatutos, ordenanzas, una forma de comportarse y comportarse delante de Dios. ¿Tú cuando conociste al Señor seguiste con tu vida o empezaste a recibir estatutos y ordenanzas? Porque si no las recibes, por eso dice el Señor, cuando los paró recién salir de Egipto, los paró en las aguas de Mara, dice, le di estatutos y ordenanzas y los probé. Y si no se llegan a parar ahí a recibir, pues hubieran seguido viviendo aguas amargas en el desierto. Pero vemos que ahí se endulzaron por un árbol. Ese árbol ya sabemos quién es. Nuestro Señor Jesús. Ese sí que endulza nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos estableciendo el pacto con Dios. Tiene 3 temas. Primero, institución del pacto. Segundo, cómo permanecer en el pacto. Y tercero, promesas del pacto. En el punto de institución del pacto veremos el punto A y el punto B, que es preparativos, punto A, y el punto B es el Señor desciende, y el punto C, el Señor da a conocer sus mandamientos. Esto lo vamos a ver en el primer tema. En el segundo tema, que es cómo permanecer en el pacto, el punto A, B y C es escuchar la voz de Dios, guardando el pacto, y el punto C, amar al Señor sobre todas las cosas. La tercera es promesas del pacto. Esta se divide en 3 puntos, A, B y C, y dice el primero, especial tesoro, punto B, reino de sacerdotes, y punto C, nación santa. Tú eres nación santa, ¿verdad? Pero por tus méritos, por los méritos de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo en el punto que estamos, 1, institución del pacto. Institución. Volvemos a lo mismo. Se está estableciendo algo en nuestra vida, se está instituyendo algo que está todavía sembrándose. ¿Ha visto qué bonitas son estas plantas, verdad? Pero cuando llegan a tierra, ¿qué es? Es una semilla, ¿verdad? Una semillita muy pequeña, una semilla muy pequeña que hay que poner en una buena tierra. Entendemos por las plantas que unas son de interiores y otras de exteriores. No puedes poner una de exterior en un sitio donde no haya luz porque se muere. Nosotros somos iguales. Hay que buscar una buena tierra en nuestras vidas, buscar una buena agua, buscar siempre que no se endurezca la tierra, que no remueva. Por eso dice la palabra, nada es el que siembra y nada el que rega, solo es el Señor el que da el crecimiento, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos que estar en un sitio donde sí tenemos que ser regados y en un sitio donde vamos a tener crecimiento por medio y medio de Dios, ¿verdad? Tú y yo queremos tener crecimiento, ¿verdad? Y esa es la institución del pacto. Algo ya formándose en nosotros, uno todavía será semillita, otro ya habrá salido algo de la semillita, un tallito, ¿no? Habrá salido un tallito. Y otros ya es un árbol, pero siendo árbol todavía tenemos que acudir siempre a nuestro Señor para que nos pode, ¿verdad? Para que no salgan cositas feas en nuestra vida. Por eso el cristiano tiene que tener siempre la necesidad de Dios en su vida, ¿verdad? Vamos a ver el punto A. Estuvimos dando un pequeño recorrido la semana pasada, pero vamos a recordarlo. Dice el punto A, preparativo. Vemos que aquí el pueblo de Dios, antes de recibir estatutos y ordenanzas, dice que tiene que haber unos preparativos para que ellos puedan percibir dónde están y en el lugar que están para poder recibir esos estatutos. Porque si tú
¿Recordáis la palabra del que estaba vestido adecuadamente en la boda y fue desechado? Si tú no entiendes en el lugar que tú estás, si tú no entiendes quién te está enseñando y quién está derramando su gracia para que haya una transformación en tu vida, tú estás aquí perdiendo el tiempo. Y sabemos por el mundo que el tiempo es lo más valioso. ¿Tú sabes qué compra el enemigo? Tu tiempo, ¿verdad? Tú cuando vas a trabajar, ¿qué compras? Compras tu tiempo, ¿verdad? Pues los tiempos de Dios tenemos que atesorarlos más todavía. Dice la parábola, cuando habla de las semillas, una que cae en el camino, otra que cae fuera, pero dice que vienen los pájaros y se la comen. Y es porque a veces no le damos importancia a la palabra. Viene el enemigo y todavía no la he apreciado yo, y es porque quizá no la sembré en buena tierra. La actitud de sembrarlo en buena tierra tiene que nacer en el cristiano. Dios lo dio ya todo por nosotros. Por eso dice el título, establecimiento del pacto de Dios. El pacto de Dios ya estaba, pero yo como cristiano tengo que establecerlo en mi vida. Y eso es una conducta y una actitud que son decisiones de nosotros. Por eso dice la palabra, escoge. Tienes un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y un camino estrecho y angosto que lleva a la salvación. ¿Tú cuál quieres? Por eso el Señor cuando viene no vino para los gentiles, no vino para el mundo. Primero, ¿quién vino? A abrir su casa, ¿verdad? Él hoy sigue yendo a su iglesia. Por eso la doctrina de Jesús se adquiere dentro de su casa, donde se oye su bendita palabra, porque para el mundo, ¿qué es? Locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Salvación y vida. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iremos si solo tú remueves y me sacas de mi mentira? ¿A dónde iremos? Jesús. Entonces vamos a seguir viendo el juicio de Dios que trae para con nosotros, que el juicio de Dios en definitiva es un aviso para que percibamos los mensajes que quiere el Señor para con nosotros. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Tú obedeces el Evangelio de Dios? ¿Sabes? Es curioso porque cuando tú vas leyendo la palabra, hubo hombres muy benditos que, como dijo Jesús, más benditos fueron aquellos que sin ver creyeron, ¿verdad? Y ahí están los Tomás. Y cuando esa palabra me impacta en mi vida, yo recuerdo, me voy al Antiguo Testamento, y es que la Biblia no fue escrita sino por Moisés, y fue escrita un siglo después, recordando desde la creación del mundo, la dejó plasmada. ¿Por qué? Por revelación. Pero habló de grandes hombres del Señor, ¿verdad? Pero vamos a ir despacito. El juicio son instrucciones, avisos, un antes de suceder algo. Que no podremos ya alegar, que no me se explicó y que no me se dijo, y que yo ese día falté a clase y yo ese día no me enteré. Porque depende de cómo nosotros estemos delante del Señor. Ahí tiene que haber una actitud en nosotros, ¿verdad? Dice el punto A, separar lo santo de lo impuro. ¿Nosotros separamos lo santo de lo impuro? En Éxodo 19, 12, 13,
Y señalarás término al pueblo en alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis un límite. Cualquiera que tocara en el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Hay terrenos que solo Dios muestra a sus escogidos. No quiere que pasemos unas lindes. ¿Tú tienes esas lindes? En el Antiguo Testamento era un lugar santo, un lugar de atrios, un lugar santo y un lugar santísimo. Y no se podían pasar esas lindes, ¿verdad? Y dices tú, ¿pero eso por qué lo dices tú? Le digo, no, eso lo establecía el Señor. El Señor es que tiene su forma de ordenar. ¿Recordáis el arca del pacto? Que lo tenían que llevar ¿quiénes? Los levitas. ¿Se acordáis que cuando el arca fue a caerse y un soldado fue a tocarlo, qué le sucedió? Murió repentinamente. El Señor tiene un orden para sus cosas y dice para esto sí y para esto no. Y hay lugares santísimos que el Señor, claro que quiere que tú entres, claro es que yo quiero que entremos, pero primero tenemos que ser capacitados y tenemos que tener esta actitud en nosotros, que es, como dice el título, establecer un pacto con Dios. Él ya lo hizo conmigo y ahora mi actitud tiene que darse a Dios. Porque el Señor al final, ¿qué busca? Adoradores en espíritu y en verdad. Ahí vemos a David, allí en un campo, y el corazón de él agradó al Señor. Pero yo no necesito estar en un campo para que dentro de mí yo sepa por qué estoy aquí. No sea un día más en el Evangelio, no sea un día más en la iglesia. Porque si no vengo, me dirá el pastor, me dirá el hermano. Entonces tú estás muerto espiritualmente y estás perdiendo tu tiempo aquí. Y el Señor siempre remueve nuestras vidas para que tengamos el oído bien, porque para que no se ejecute esa palabra que dice: tienen endurecido el corazón. Sus oídos están, como dice, sí, atrofiando, sordos a la palabra. Vienen aquí como el que viene a ver una película. Y aquí se está edificando vidas. Tú cada día en tu propia vida estás poniendo un ladrillo. Por eso no es por caso de que diga Jesús, cada uno mire cómo sobreedifica su casa. Hoy cuando termina la reunión no me entera de nada, pues ya te va a faltar un ladrillo. Y pones uno no pone, uno pone, cuando empieces a poner, quizá un día tu casa, cuando venga la prueba, se derrumbe, porque dejaste zonas vacías. Pues no tener una actitud correcta delante del Señor. Dice en Éxodo 19, 12, 13, y señalar término al pueblo en alrededor diciendo: guardaos y no subáis. Entonces yo tengo que aprender a guardarme y no subir a zonas que Dios me demanda que no suba, ¿verdad? Dios tiene un trato muy diferente con los que Él escoge. Tú estás escogido, pero tú no puedes saltarte establecer los estatutos y las ordenanzas que tienen que estar en ti, que tienen que estar en mí, para poder subir a ese término. ¿Y por qué hay cosas que vela al Señor? Dice, el Señor hace distinciones de personas, no las hace. Pero como un niño no está como un bebé no está preparado para trabajar 8 horas en un jornal, no significa que se haga distinciones, sino que no está preparado y capacitado, porque no es su tiempo ni su edad, ¿verdad? El Señor también tiene eso en su evangelio. Hay personas que las exhortan para que sigan creciendo y hay personas que quieren subir demasiado y le dice el Señor: frénate, porque no tienes la edad, ni estás preparado, ni estás capacitado.
Necesitas pararte y capacitarte, ¿verdad? En Mateo 13, del día 17, vemos en este pasaje de Mateo donde él habla de varias parábolas, donde él se sienta con multitudes y está hablando de a parábolas, mucha gente. ¿Cuántas personas podían haber allí? Si decían que se recostaron entre mujeres y niños 5.000, ¿no? O 10.000, no recuerdo. ¿Cuántos hombres habría más allí? Pero sin embargo, dice la palabra, cuando él da explicaciones y enseñanzas, y los discípulos le preguntan por qué es el propósito de las parábolas. Y ahí vemos que dentro de estar delante del mismo Jesús hay dos tipos de corazones. Uno que no está estableciéndose en un pacto con Dios porque no está oyendo, ni está oyendo y sus intereses son otros. Y otros que estaban donde siendo discípulos del mismo Jesús, caminando con él. Entonces de nosotros va a depender ser un discípulo o ser un glotón. Ahora vamos a ver el propósito de las parábolas. Dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y dijo, porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es que dado. Porque cualquiera que tiene se le dará, cualquiera que tiene a quien tiene a Jesús, aquellos que andaban con Jesús, y tendrán más. Pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. No tenían a Jesús, no creían en él, estaban allí por otros motivos. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no comprenderéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, no quieren recibir la palabra del Señor. Y con los oídos oyen pesadamente y no se están esforzando por la verdad. Vienen aquí desganados, no están atentos y expectantes a recibir la palabra del Señor. Y dice, no solamente eso, dice, y han cerrado sus ojos, tienen religiosidad, no quieren que Dios, no quieren de Dios esperar nada. Una persona que está opaca delante del Señor, ¿qué va a recibir? Si dice ya la palabra que el que no tenga fe, que no espere recibir nada. Porque para recibir algo, primeramente tenemos que saber que hay un Dios vivo y real, que está a la diestra del Padre, no solamente empezó aquí su ministerio, sino que sigue allí haciendo su ministerio. Y es interceder por cada uno de nosotros, como un pueblo escogido, ¿verdad? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, Dios quiere tu oído, y con el corazón no entiendan. Dios quiere tu corazón que entienda y comprenda. A veces, ¿sabes? Una noticia que me impactó como a un año, porque la palabra habla mucho del corazón. Pues el corazón, salen las intenciones del corazón, una actitud en el corazón del hombre que tiene que haber, le quitar el endurecimiento del corazón del hombre. Y yo digo, Señor, a veces si lo tenemos que quitar aquí, pero vi un documental de ciencia y salió que el corazón tiene, ¿cómo se llaman las hormonas del cerebro? Tienen neuronas. Que el corazón tiene neuronas y guarda recuerdos y sensaciones. Y cómo se va poco a poco afirmando la palabra de nuestro Señor. Pensamos que a veces este controla este, y es como el timón de un barco, pequeñito, pero mueve un gran barco. Y a veces este, si no está bien dominado y cimentado en el Señor, va a dominar este, y este va a hacer que se mueva tu pierna, tu brazo, y vayas al pozo, si no tenemos a Jesús, ¿verdad? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan,
y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Vemos la actitud que le estaba diciendo Jesús a sus mismos discípulos. Hizo una referencia con la multitud que había allí y se estaba dirigiendo a ellos y dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas incluso desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. En Juan 6:25 vamos a ver la actitud del corazón de esos hombres que estaban en aquel lugar. Juan 6 del 25 al 29 dice, y hallándola al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comís el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijo, ¿qué debemos de hacer para poder practicar las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hoy estamos sentados con aquella multitud, pero dentro de estar sentados hay dos tipos de personas: las que tienen lindes, que no pueden pasar a un lugar santo, que no están entendiendo lo que están haciendo porque su corazón que está deseando conocen a Dios por lo que le da. No conocen a Dios por lo que es. Me acerco a Dios a ver si va a arreglar mi problema, si va a arreglar mi vida. Cuando tenemos la soga en el cuello, que arregle una enfermedad, que me arregle un problema, que me arregle a mi hijo, que me arregle él. Siempre venimos con un pan que perece y no por la comida que a vida eterna permanece, que es tener el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, los que tienen linde, dice la palabra, en la explicación de las palabras, que no se les da a conocer el reino de los cielos. Porque ya el Señor ve el corazón, en la actitud que se han acercado, que es ¿para qué? Para su propio ombligo. Por eso dice Jesús, pidid y pedid más, porque pidid ¿para qué? Para vuestros propios intereses. Y ese es el Dios que nos vende el evangelio del enemigo. El evangelio del enemigo es que nos acerquemos a Dios nada más que para pedir, que conozcamos a Dios para pedirle. Y ya vemos las implicaciones que corría Dios con el pueblo cuando salió de Egipto. Porque quiero agua, porque quiero agua, porque quiero agua, y ahora quiero comer, y ahora quiero comer, y ahora quiero carne, y ahora quiero carne, y ahora quiero agua. Y la queja como si Dios no supiera lo que nos hace falta. Y se mosqueaba nuestro Señor, y tenía que interceder Moisés por aquel pueblo. Porque encima ya se estaba arrepintiendo hasta de haberlo sacado. Y es lo que no quiere el Señor, que nosotros cojamos un Dios que se está construyendo a una manera en nuestra mente que no es el Dios real, que el cual Él quiere presentarse a tu vida. El Señor no es un microondas para que tú le pides lo que te plazca. Porque el Señor lo primero que busca es adoradores en espíritu y en verdad. Que le adoren y le adoren por lo que es. Y otras personas, los que sí reciben a Cristo, los que dan a conocer el reino de Dios, los que tienen el oído puesto a las enseñanzas. Entonces Dios vemos que pone lindes entre lo puro y lo impuro. Y a veces pensamos, ¿por qué el hermano o la hermana le va mejor que a mí? ¿Y por qué llegó antes? Porque nosotros nos podemos engañar nosotros mismos, ¿a que sí? Pero a Dios no se le engaña.
Y a veces dice que todo lo que está oculto, ¿qué hace? Sale a la luz. Entonces nosotros tiene que haber tengo que establecer ese pacto con Dios, establecer pacto de Dios y decir, Señor, yo quiero poner oído a tus enseñanzas, yo quiero aprender más de ti, estoy lleno de errores, pero ayúdame a cambiarlo, a poder seguir en tu camino y no quedarme nunca estancado, sino siempre seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Verdad que en nuestra vida espiritual a veces tenemos momentos malos? ¿A que sí? Y no podemos negarlo como hijo de Dios. No, es que un cristiano no puede tener momentos la mentira. Porque vemos en la palabra los grandes siervos que caminaron con el Señor que tuvieron momentos muy difíciles. Bueno, y cuando hablamos de David y de sus salmos, las veces que se encontraba mal y pedía socorro y auxilio al Señor, incluso veía cosas del mundo y se deseé los caminos de ellos, pero cuando vi su final me aparté. ¿Ves? Lo dejaba escrito para que viera que nuestra debilidad está en nosotros y necesitamos cada día a nuestro Señor Jesús para salir de esas debilidades, porque ya no voy a hacerlo en mis propias fuerzas, sino que las voy a hacer en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Pero dice la palabra que el que se crea fuerte, que baje. Y el que se sienta flojo, que suba, ¿verdad? Para que estemos todos alineados y sobre todo que no nos pueda decir el enemigo. ¿Has visto lo que en la batalla salen corriendo a pecho descubierto? ¡Pum! Aprendiste 4 versículos de la Biblia, pero no aprendiste lo más importante. Que eres una atalaya y un vigilante. Y a donde vayas tienes que llevar la coraza y la armadura de nuestro Señor Jesús. Yo recuerdo cuando yo hice la mili, yo me apartaba del segmento de la batalleta. Me apartaba 1 metro y me arrestaban. Dice, esa es tu novia. Hasta que yo te la pillo. Y tenía que estar con ella, hacer guardia con ella, dormir con ella. Si nosotros hiciéramos eso con la armadura de Dios y con la presencia de Dios, muchas de las cosas nos evitaríamos. Y el ejército te enseña a estar preparado, porque el enemigo viene en cualquier momento. Y si tu arma está allí, no te va a dar tiempo a cogerla. Si eso enseñan en el mundo, ¿cuánto más nuestro Señor, que se vistió de su gloria, se hizo hombre para darnos a conocer la verdad y para que no fueran más apedreados y atormentados por el mismo enemigo, ¿verdad? Una cosa que tenemos que alejar de nosotros, que aprendimos de aquel pueblo, es la rebeldía. En 1 Juan, del 1 al 14, dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diesen testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino que para que Él diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios. Pero, ¿y los que no le recibieron? Los que no establecen un pacto con Dios. ¿O acaso Pedro no le dijo, suelta tus redes y te haré pescador de hombres? ¿Qué hizo Pedro? Lo dudó. En ese día que soltó las redes estableció un pacto con Dios. Hoy mi vida, de aquí adelante, ya no va a ser la misma. Eso es establecer un pacto.
Se trata de actitudes, y de actitudes con hechos, no con fantasía, con hechos. Yo ponía un ejemplo, porque pasa mucho en el hoy en día. Hoy en día cuando tú hablas con cristianos, te dicen que esto está en el Nuevo, esto está en el Viejo Testamento, esto está escrito, esto no está escrito, y tienen un debate. Y Dios quiere que nosotros recibamos la verdad. Si muchos buscan la vida en las Escrituras y la vida solo da testimonio de Jesús, y cuando nosotros leemos los evangelios, por ejemplo los 4 evangelios, hay controversia en algunas palabras unos de otros, porque tenemos que entender que era una visión desde unos discípulos que lo veían ¿desde qué? Desde afuera, porque estaban caminando con Jesús. Incluso hay cristianos que en el camino de Dios que son engañados por la letra, y gente del mundo que busca los 3 fallos para rebatir la palabra. Y es absurdo. Porque el Señor vino a darse a conocer nuestras vidas con un mensaje muy profundo. Dice en Hechos 7, 11 y 28 que ni el sacerdocio levítico ni el anónico en nada que nos perfeccionó, ¿verdad? Pero tuvo que venir el sumo sacerdote, que este sí nos va a perfeccionar. Nos va a perfeccionar en la verdad, estableciendo la verdad en nosotros. Por eso un hijo de Dios siempre está dando gratitud por los hechos de Dios en nuestras vidas. El otro día hablaba el pastor y hablaba de las primicias, del conocimiento de las primicias. Y yo siempre medito en mi corazón y busco en la palabra sobre el hecho de las primicias, del hecho de glorificar, de ensalzar al Señor. Y cuando yo veo en la bendita palabra que Moisés escribió el Génesis cuando estaba cruzando el desierto, y cuando yo miro para atrás y yo veo a Abel y a Caín, cuando veo a Noé, cuando veo a Abraham, cuando veo a Saúl y Jacob, cuando veo a José, que dio de comer a naciones, que después vemos a Moisés entrar, que saca los huesos de José para llevárselos a la Tierra Santa, donde un día todos aquellos que tenemos un conocimiento de la verdad, tú sabes que tú y yo vamos a levantar un día, que cuando muramos vamos a dormir. Pues esa es la figura de José. Hay una promesa de que esos huesos se secarían y se llevarían a Israel. Y nosotros en fe, pero con conducta, vendrá nuestro Señor por nosotros. Porque no solamente eso, sino cuando vemos la historia de Moisés, cómo escribió por revelación lo que grandes hombres habían hecho. ¿Cuánto hemos hablado de Abraham, de Moisés, de Noé? ¿Cuántas? Pero es que él escribió Génesis en el desierto. ¿Por qué Dios se fija tanto en los hombres que actuaron no por la letra, que matan, sino por el espíritu que vivifica? Hay un recuerdo en Hebreos 11. ¿Sabes quién escribió Hebreo, no? Pablo. Se dice Pablo o que caminaba con Pablo. Pero vamos, Pablo, ¿sabes cuándo se escribió? Cuando estaba en las cárceles, cuando estaba encerrado en sus últimos días de muerte. Se plasmó todo el caminar que había tenido con Jesús, y lo que había visto, y lo que había aprendido, y los hechos de nuestro Señor Jesús. Pero ellos no andaban por la letra. Y cuando vino
cuando hablaba Moisés, que todavía no, porque el pueblo lo obedecía, si todavía no se había escrito nada. No, que la ley decía que tenía que obedecerlo, si todavía no se escribió la ley. Y cuando llegaron las nuevas a nuestras vidas, ¿cuántos hoy en día están muertos por no haber recibido a nuestro Señor Jesús? Porque llegaron las nuevas noticias en nuestras vidas, ¿verdad? Antes de que la escribiera Pablo, antes de que la escribieran los apóstoles, hay hombres que se narran, que no se dejaron llevar por la letra, sino que venían y recibían a Jesús, recibían las nuevas noticias que había venido. Y a nosotros nos limita la letra. Cuando habla aquí sobre la fe, en Hebreos 11, del 1 al 39, es pues la fe la certeza de lo que se espera y el convencimiento de lo que no se ve. Porque por ello ha alcanzado un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y es bonito que en el Antiguo y en el Nuevo se reconozcan actitudes de hombres que no se llevaban por la letra, sino había algo que nacía dentro del corazón de un hombre, que es ser grato a la obra que está haciendo el Señor en nuestras propias vidas. ¿Por qué al pueblo, después que tenía que establecerse, por qué se le impuso la ley? ¿Tú andas en la ley? Si la ley de nada nos perfeccionó, sobreabundó la ley, sobreabundó el pecado. Pero ¿por qué no andamos con nuestros antiguos que nacieron y había un florecimiento en su vida que se refleja en el Antiguo Testamento y se refleja en el Nuevo? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No quizás estas actitudes son las que le agradan y le agradan a nuestro Señor. Dice, por haber ofreciendo a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún hablan por ella. Qué bonito que yo esté en el libro de la vida por mis actitudes. Qué bonito cuando yo recuerdo a Pedro y a Cornelio, que fue escuchado por Dios por sus ofrendas y por sus actitudes. Y llegó el Evangelio a sus vidas y a esa casa, y fue derramado el Espíritu Santo a nosotros los gentiles, porque Pedro creía que encima que no era impuro entrar en casa de quién, de un gentil. Y a veces un gentil tenía más actitudes que nosotros. Por eso Jesús le dijo, no llamen más impuro a lo que yo he bendecido. Y a veces nosotros llamamos impuro cosas que ya Dios bendijo antes del conocimiento de la palabra. Porque dan testimonio, y a día de hoy dan testimonio de por ello. Pues la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de aquello que le busca. Por la fe de Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Pero yo no preparo el arca si no lo leo aquí y me lo dice la palabra, pero ellos no tenían escritura, pero tenían una relación íntima con el Señor, que vieron que se acercaba un peligro, y esa esencia que andaron nuestros antepasados parece que está muerta en nosotros. ¿Has visto cuando tú vas a un campo
y un hombre de campo dice, huele a lluvia, se acerca lluvia. ¿Entendéis esa sensibilidad? Cuando un hombre de la mar viene, se acerca al levante, está subiendo la marea, hay una sensibilidad. Por eso la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y nosotros tenemos que tener esas sensaciones vivas en nosotros. Y recordar siempre, para que la letra no nos mate, que nuestros antepasados vivieron el Evangelio en fe, no con la letra. La letra se quedó plasmada mucho después para herencia de nosotros, para que viéramos cómo caminaba esto. ¿Cómo te llevas tú a la boca? Esto está escrito, esto no está escrito. Pero no te llevas las mejores partes de la palabra, te llevas siempre lo... ¿Has visto a la gente de Judas? Cuando derramó el perfume, que le leía el mano del perfume. Y nosotros a veces no vemos la importancia de lo que se quiere enseñar a la casa, que se quiere enseñar al pueblo de Dios, o una actitud que debería haber en nosotros, que después Moisés, a través de la ley, se puso un pueblo, porque no estaban establecidos. Quería que se aprendiera a Dios esas cosas, pero Dios vio que por imposición. Por eso cuando vino Jesús, ¿qué dijo? Buscamos ahora adoradores que en espíritu y en verdad. Y si seguimos leyendo los héroes de la fe, encontramos todos los hombres que accionaron la fe con hechos y no esperaron que se estableciera un pacto, que se estableciera una ley, ni cuando se estableció la ley vino Jesús, no hubo en los grandes hombres de fe no hubo un impedimento para que las nuevas noticias de nuestro Señor Jesús penetraran en su vida y en su corazón. Porque había esa sensibilidad en ellos. Pero muchos sí, lo vemos los escribas, los fariseos que tenían su corazón cerrado. Porque a los míos vine y los míos no me recibieron. Seguían buscando los escribas en las escrituras. Y eso les mataba y les condenaba. Y nosotros tenemos que crecer. Mateo 24, 10 y 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado ¿qué? La maldad y el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriará. ¿No es verdad que si yo como cristiano vemos pasajes en la Biblia que muchos querían comprar los dones de Dios, otros traicionaron a Jesús, ¿verdad? Si yo no entiendo un evangelio bien adecuado, no puede multiplicarse el amor en mí, no puede multiplicarse la maldad en mí. Y en vez de ser un evangelista de Dios, soy el evangelista del enemigo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriará. Nosotros no podemos estar fríos delante de Jesús. Tenemos que tener una vida santa, y santa no es perfecto, es como dijo nuestra hermana Laura, es caminar en el Evangelio. Nos habló nuestra hermana Laura del Salmo 101, promesas de vivir rectamente como discípulo y discípulo de Dios. ¿Sabes qué es vivir una vida santa? El pueblo, antes de escribir la palabra, obedecían a Moisés, ¿verdad? Caminaban dentro de la palabra. Y dice la palabra y a Dios le agradó. Y el que los que desobedecían y los que ultrajaban, los que criticaban, que eran tragados y exterminados por Dios. Cuando vino Jesús a la tierra,
que todavía no estaban hechas las nuevas noticias, y caminaban con sus discípulos, los que adquirían esa corrección y los que recibían el reino de los cielos son aquellos que no había impedimento en su corazón, porque vivían por fe. Pero aquellos que Jesús miraba el corazón que tenía, que lo miraba desde lejos, como aquel hombre, ¿verdad? Dice, entré en tu casa y me besaste, ni me ungiste, ni me diste de beber. Y esta que es una pecadora, desde que he llegado no ha parado de besarme los pies. El Evangelio se trata de hechos, de acción, de tener un convencimiento real en nuestro corazón. Lo demás son fantasías y tonterías. Los desobedientes en aquella época tampoco le agradaban a Dios ni le agradaban a Jesús. Ponía aquí, volviendo a lo mismo, que todavía no estaban hechas las Escrituras, cómo Jesús se vistió de su gloria, se hizo hombre y se fue a Juan el Bautista para que él fuera bautizado por él. Nuestro Señor Jesús se vistió de su gloria, se hizo semejante a un siervo, para enseñarnos que estar dentro del Evangelio es andar dentro del caminar de Jesús, dentro del orden de Jesús. Todo lo demás que era desobediencia, pleitos, contiendas, críticas, Dios lo maldecía en el Antiguo Testamento y en el ahora. ¿Por qué no puedo recibir el vino nuevo? Porque no eres uno de nuevo todavía, porque no te conviertes. Porque dice la palabra de Dios que las dobles intenciones son abominables para Dios. Y cuando tu corazón piensa o tu mente piensa con cosas malas, y van a hacer esto para esto, y cosas perversas, que deberían estar sacadas de nuestros corazones, en la casa de Dios, porque es para la obra de Dios, que adquirimos consecuencias, porque entramos en un lugar donde hay lindes, y si entramos inadecuadamente, al final nos tienen que sacar con campanilla, ¿verdad? Cuando caía porque había pecado en nosotros. Porque quién sabe que el altar es juicio. Pero dice que hoy es el día y la hora de la salvación, ¿no? Cada día Jesús decía eso, ¿no? Hoy es el día. Hoy es el día. Antes no lo sabía, antes no lo había oído, pero ahora sí lo he oído. Y si no, llamo, ¿no? Dice Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, espérate, que yo tengo que, si no lo he oído, ni lo ha visto nadie, yo esto no me lo creo. Ni aún subió a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y las revelaciones no fue para Pepito de los Palotes, fue para que Abel, que siempre es un sacrificio bello de corazón. Y fue para que Noé, que construyó, obedeciendo el lado de Dios, construyó su arca para salvarse a él y su familia. Fue que Abraham, que levantó cuchillo, no poniendo impedimento nunca entre cualquier cosa terrenal y Dios. Fue aquel José, que siendo vendido, dio de comer a naciones, creyendo, estando en el mundo vivo y con otras idolatrías, siempre confió en el Señor. Y le dio de comer a naciones. Y fue un Pedro, y fue un Mateo, y fue un Lucas, y fue un Juan, y fue Pablo, los que caminaron en el Evangelio y ofrecieron un altar de sacrificio en sus propias vidas, con sus propias vidas. Y de ellos sí están escritos. De los demás no hay escrito nada. Por eso, cuando veamos el fuego como Moisés, vamos a recibir el llamado. Vamos a recibir
pues va a llegar hay un tiempo de procesamiento. Moisés fue procesado. Moisés no es, leemos la palabra así corrida, pero él cuando huyó del pueblo de los egipcios, estuvo 40 años en un desierto tratado, antes que se encendiera una salsa en su vida. Pero cuando se encendió esa salsa, quiso recibir el pacto con Dios y quiso establecerlo en su vida. Y Dios, en su gracia, tiene ahora que las has entendido, ahora vas a ir a aquello que tú tenías y seguir descubriendo. Y ahora no vas a ir en tu nombre, vas a ir en mi nombre. Qué bello, recuperar todo lo que Dios me arrebató y me quitó cuando yo de verdad me acerco a la salsa descalzando mis pies. Descansando mis pies. Por eso, Moisés, esa voz tan repentina, descalza tus pies porque el suelo santo pisas. Y tenemos que entrar con una actitud diferente en los caminos de nuestro Señor. 1 Pedro 15, 16. Va bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también santo quien los llamó. Pues está escrito, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? No nos compliquemos más. Nosotros hacemos complicado el Evangelio, pero Cristo lo que ama es la obediencia. Cuando vemos está viendo el pasaje de David. Mira que tuvo errores David, que quizás algunos no hemos hecho ni tú ni yo. Pero yo me fío más de lo que dice Dios que lo que me diga otra persona. Y el corazón de David, que era gran Señor. Una persona que cuando cometió un error y la palabra le impactaba, como le impactó la palabra de Samuel, él se arrepentía y cambiaba. Pero cuando la palabra me impacta y yo sigo con mi corazón endurecido delante del Señor, ¿qué puede pasar en mi vida? Es que yo sirvo al Señor, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. ¿Acaso el Señor prefiere ante los sacrificios de la obediencia? De ninguna manera. Nosotros tenemos que entender eso. Y es ahí cuando andamos la santidad. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Tenemos que lavar nuestra ropa. Tenemos que establecer pacto nosotros con Dios, como aquel pueblo hizo establecer pacto, como aquel siervo de Dios, teniendo contienda con aquel pueblo quejica, tenía que levantarse como un varón de Dios y decir, no, tenemos que establecer pacto con Dios. Y tiene que nacer una conducta dentro de ustedes. Y eso no lo puedo, yo te puedo describir lo que yo siento con Dios, pero es que el Señor quiere verlo en cada uno de nosotros. ¿O no somos su corona? ¿O no quiere hacer lo mismo conmigo que contigo? No aquellos que se limpian, dice que lo pondrá ¿en dónde? En el lugar más alto para que brille. Entonces yo ahí veo que tengo una actitud de lavar y de lavar mi ropa. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús envío a mi ángel para dar un testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz del linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Tenemos derecho a lo largo de la vida? Eso lo va a decir el día que nuestro Señor Jesús venga a probar nuestras obras. ¿A probar qué? ¿Dice la palabra? No, lo que yo pensaba, a probar nuestras obras. Son pasadas por dónde? Por el fuego. En el punto 2 de la consagración del pueblo, vamos a ver cómo el pueblo que se consagra delante del Señor. Y dice en Éxodo 19, del 10 al 11, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bueno, el Señor viene a mí de cualquier manera. No tendremos que lavarnos. Estas palabras para el creyente son lavarnos, santificarnos, lavar nuestra ropa que el enemigo ensució. Recordemos que aquellos ya habían pasado ellos por un gran tramo, donde habían sido rebeldes, donde habían sido quejitas, donde habían visto en el desierto grandes obras del Señor y grandes castigos del Señor, ¿verdad? Y ahora el Señor siempre ha querido vestirnos. Si Adán y Eva pecaron y se quedaron desnudos, y cuando los llamó Dios así en su misericordia los vistió y los arregló. Y le puso pieles. Eso es otro significado más. Ahí vemos el sacrificio de Dios. Ahí hubo ya un sacrificio para vestirlos de pieles. Ese sacrificio es nuestro Señor Jesús, que siempre a través de su bendita palabra lo que quiere es vestirnos. Y que dejemos ya de poner en vestidos nuevos remedios viejos, o en el vestido viejo un remedio nuevo que va a tirar uno del otro y se va a partir y tu desnudez se va a ver más grande. Antes tenías un agujerito así, ahora lo tienes así. Aleluya. Por querer utilizar dos telas, quítate ya una. Utilicemos la nueva. Segunda de Pedro 3:8, más amados, no ignoréis esto, que para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Verdad que nosotros esperamos la venida de nuestro Señor? Y no refleja toda la palabra inspirada por Dios y todo era una sombra de lo que tenía que venir. Cuando vemos que el Señor dice a su pueblo, santifícamelo, le laven su ropa, que yo vengo y descenderé al tercer día. Dice que la venida del Señor dice que haya mis siervos haciendo lo que tenían que estar haciendo. Hallaré fe cuando venga. La fe es de aquellos hombres que caminaron sin haber nada escrito, El día del Señor vendrá. Segunda de Pedro 3, 1, 8. Amados, esta es la segunda carta que escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado para vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? ¿Dónde está la venida de Jesús? Porque desde ese día en el que los padres durmieron y todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la tierra, que proviene del agua, y por la agua subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sabes que nosotros estamos reservados por la palabra? Donde un día todo se va a quemar y se va a manifestar donde estuvo mi apoyo, donde estuvo mi descanso, donde yo confié. Pues seremos como refinados como el oro, ¿verdad? Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En Mateo 7, 24, 27 nos habla cómo edificamos. Cuando venga, estaré encima de la roca cuando venga esos vientos impetuosos. Ponía aquí el Salmo 27, que es un cántico que tiene que estar en el cristiano. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Porque Él me concederá en su tabernáculo, en el día del mal me esconderá, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo un sacrificio de júbilo, y cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Amén. Amén. Porque ningún hijo de Dios será defraudado. Defraudado todo aquel que confía en nuestro Señor Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Dios quiere que sigamos esforzándonos en establecer un pacto con Él, esforzándonos en entregar nuestras propias vidas, que es el mayor sacrificio que uno puede darle al Señor. Antes vivía uno y ahora vive Cristo en mí, ¿no? Si dice esa palabra, es que Cristo tiene que andar y utilizarte, ¿verdad? Bueno, hermanos, amados, vamos a entrar en el nuevo año. Yo quería bendeciros, daros las gracias por estar ahí, por seguir confiando en nuestro Señor Jesús. Tenemos un año más por delante, donde uno te da cuenta que en nuestro peregrinaje, ¿cuántas veces se pierden personas en el camino aquí? ¿A que sí? Pero qué bonito es decir uno mismo: Jesús, aquí estoy. Y cuando vengas tú, aquí estoy. Y ese nombre de Él, aquí te buscaré. Y a ti estaré anhelando tu presencia y buscándote. Y eso es la actitud que tiene el cristiano, y eso es la actitud que yo deseo para la Iglesia de Cristo. Hemos tenido muchos problemas este año, ¿verdad? Muchas dificultades. Pero en Cristo Jesús todas las hemos superado. Y eso es lo que deseo yo para este nuevo año que vamos a entrar, que nos agarremos a Cristo Jesús muy fuerte. Es más, apriétale que Él no se queja, pero nunca te suelte de las manos de Jesús. Amén. Damos la gloria, Señor, y la honra, Padre. Bendigo, Padre, este tiempo, Señor, de tu presencia, mi amado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Padre. Gracias sobre todo por la bendita palabra, Señor, que nos ayuda a saltar para la vida eterna, Padre. Cámbianos, transfórmanos, Padre. Quita, Señor, nuestro corazón duro de piedra y que se doblegue ante tu presencia y ante tu bendita palabra, Padre. Gracias por tu amor. Llévanos con paz, Señor, con regocijo a nuestras casas, porque tú vives en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.